Buenas tardes. Hoy nos congrega un nuevo acto de cultura, uno que es realmente muy especial, como es la convocatoria anual que desde hace 20 años, de forma ininterrumpida, hace que nos reunamos para presentar un nuevo número de la revista Periférica, revista para análisis de la cultura y el territorio, en colaboración con el proyecto Atalaya de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía. Una revista que fundamentalmente es un punto de encuentro, como la casa encendida, de todos aquellos vinculados, interesados o apasionados del complejo por difuso y cambiante mundo de la cultura y también de su gestión. Un mundo que requiere un análisis pausado y constante que permita exponer, comprender, entender, reflexionar y caminar en los nuevos escenarios que se van produciendo y naciendo, evolucionando y transformando, además a distintas velocidades y a distintos niveles. En este cambio, la cultura es un medio que permite una lectura muy valiosa de la naturaleza del ser humano y a su vez un código que permite descifrar cómo la huella de los acontecimientos se reflejan en la sociedad a través de las manifestaciones culturales. En estos momentos comparto, como no podía ser de otra manera, las reflexiones de Bauman, cuando manifiesta que hoy la cultura no consiste en prohibiciones sino en ofertas, que no consiste en normas sino en propuestas. Tal como señaló antes Bourdieu, la cultura hoy se ocupa de ofrecer tentaciones y establecer atracciones, con seducción y señuelos en lugar de reglamentos, con relaciones públicas en lugar de supervisión policial, produciendo, sembrando y plantando nuevos deseos y necesidades en lugar de imponer el deber. Y con esta idea podemos decir que continúa la revista Periférica. En esta presentación también se convierte en la primera sesión del taller de gestión cultural y social que cada año el Servicio de Extensión Universitaria ofrece a sus corresponsales culturales, a quien agradecemos, como no podía ser también de otra manera, sinceramente su colaboración y su presencia. Este número 20, con un renovado diseño, responsabilidad de Paco Mármol, se abre con la colaboración de distintos ilustradores, de un ilustrador concretamente, ¿no?, con un trabajo titulado Lamento, del humorista, del ilustrador Max. Lamento, que utilizo este concepto para decir que este vicerrector no citará todas las obras que se encuentran en el número. Y no lo haré por tres motivos. El primero, porque no tengo tiempo, y eso es objetivo. Y estando aquí el rector, aún más me cortaré, porque es el ejemplo de la brevedad. En segundo lugar, porque casi todos, o todos, tienen un número, porque estaba en la puerta. Y en tercer lugar, porque creo que esta revista es mayor de edad y no requiere presentación de ningún tipo. En resumen, como verán, como pueden ver, nos encontramos ante un volumen denso y renovado, lleno de ilusión y de trabajo. Y antes de presentar a la persona que nos acompaña, quería agradecer al Consejo Científico y al Consejo Asesor la inmensa dedicación al proyecto. A los autores, por una parte, por la calidad y la seriedad de sus contribuciones, y por otra, por haber elegido esta publicación para recogerlas. Y también, como no podía ser tampoco de otra manera, a todos los autores, a todos los lectores del pasado, los del presente y los que vendrán en el futuro, que son los que darán continuidad a la publicación. Ahora sí, esta presentación y esta revista que tienen entre sus manos nos permite tener hoy en Cádiz a José Girao, a quien queremos dar nuestra más calurosa bienvenida y agradecer al profesor Ceballos las gestiones realizadas para que estuviera hoy aquí. Leeré brevemente parte de su currículum para aquellos que no lo conozcan, aunque yo creo que esto es innecesario, pero por si acaso. José Girao nació en Pulpí, Almería, en 1959, gestor cultural y experto en arte, licenciado en Filología Hispánica, rama de Literatura Española, y fue responsable del área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería durante el periodo entre el 83 y el 87. Después saltó a Sevilla, que esto es muy interesante el recorrido, porque partió de la Administración local, Administración autonómica, para terminar en la Administración General del Estado. Director General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, hasta 1923, donde desarrolló proyectos de gran peso, como el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía, la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico y el proyecto del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Desde Sevilla pasó a Madrid, donde durante muchos años fue el director de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. Fue nombrado en 1924 director del Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía, cuya colección podemos decir que remodeló de manera sobresaliente.
Fue además encargado de licitar la ampliación del museo, proyecto que recayó en el arquitecto francés Jean Nouvel. Desde 2001 estuvo al frente de la Casa Encendida, un proyecto que le valió numerosos reconocimientos y del que el mundo cultural sigue hablando en el día de hoy. Un espacio social, cultural, de formación, de reflexión, de debate, de apoyo y difusión a creadores, foco de estímulos y sobre todo un punto de encuentro de referencia en Madrid. El 13 de junio de 2018 fue nombrado Ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez. En él se aunan tres características. Las tres características que definen a un gestor cultural, que es definido por él mismo, no por mí, por él mismo, como el gestor cultural como un puente, un vehículo entre el creador y los actos de creación y el público. Y las tres características que definen, según el ponente que hoy nos acompaña, al gestor cultural son mucha capacidad de escucha, y puedo dar fe de ello, mucha sensibilidad, y junto con el mucho va un poco afán de protagonismo. Hacía referencia él a un concierto cuando explicaba estas palabras y decía que en el concierto no tiene que haber, el gestor tiene que estar atento al público. Lo que hay que hacer es verlo no como una masa uniforme, sino como un individuo de tú a tú, como si cada persona que viniese al concierto tú supieras nombre, edad, gustos. Tú trabajas para cada uno que entre en el concierto y no para las masas. Ya para concluir, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Paul Sartre, existencialista por naturaleza, autor de un libro que también me gusta mucho, que es Ser y la Nada, de 1943, pero quizá no fuera conocido por ese libro, sino por Náusea, que fue uno de los libros que tuvo más repercusión. Fue un autor que a mí me gusta mucho porque, entre otras cosas, hizo cosas significativas. Renunció a un Nobel, y después, aparte de su creación, o mejor, su creación es lo importante y la renuncia al Nobel es lo anecdótico. Pero tiene una frase que a mí me gusta mucho sobre la cultura. Dice, la cultura no salva a nada ni a nadie, no justifica, pero es un producto de la humanidad que se proyecta en él, se reconoce, solo este espejo crítico le ofrece su propia imagen. Ahora ya, muchas gracias y le cedo la palabra a nuestro ponente, al que agradezco su presencia en el día de hoy. Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por acudir esta tarde de luz tan maravillosa en Cádiz a estar aquí en una sala encerrada. Quiero agradecer en primer lugar al rector por la invitación y al vicerrector por invitarme de nuevo a la Universidad de Cádiz y con un motivo que me pareció particularmente pertinente, que es el número 20 de la revista Periférica. Es una revista que conozco desde que se inició hace 20 años y que milagrosamente sobrevive. Y digo milagrosamente porque uno de los problemas que tiene la cultura española, que es un viejo problema y que no parece tener solución, salvo raras excepciones, y estamos aquí con una de ellas, es la falta de perdurabilidad de los proyectos culturales en el tiempo. Hay una especie de maleficio en el que cada vez no ocurre tanto en lo privado, aunque la iniciativa privada en temas culturales es mucho menor en nuestro país, pero en fin, se ha ido consolidando con el tiempo y se está desarrollando y esperemos que así lo siga haciendo. Pero en el ámbito de lo público es una especie de maleficio que cada vez que hay cambios de responsables políticos, bien sean de distintos partidos o lo que es más sangrante de los mismos partidos, pues hay como una especie de necesidad de poner patas arriba todo lo que se encuentran los responsables y hay muchos proyectos que se frustran por esa falta de continuidad. La cultura, los espacios culturales, los proyectos culturales necesitan del tiempo y del público y de los gestores para madurar. Son espacios en los que es necesario equivocarse, son espacios en los que nos podemos permitir la prueba y el error, porque estamos hablando, al fin y al cabo, de un proceso misterioso, que es el proceso de la creación, que es el proceso que los que escriben teatro, los que pintan, los que dibujan, los que hacen música, nos trasladan su obra de creación y como público también tenemos la responsabilidad de entrar en diálogo con esa obra de creación,
la podemos rechazar, la podemos apreciar, la podemos valorar, pero ese punto de encuentro entre el creador y el receptor, el público, es fundamental que se produzca en términos de libertad absoluta. Y esa libertad es la que puede permitir que haya proyectos válidos, proyectos fallidos, proyectos a medias, y el creador necesita de manera imprescindible tener ese feedback, esa confrontación, ese camino de ida y vuelta con el espectador, con el público, con las personas que acuden a ver la creación. Así que una revista haya sobrevivido, supongo que al menos a 5 rectores, una revista de la universidad, y al menos a 5 vicerrectores, y al menos a un sinfín de avatares, ya es algo que hay que celebrar. Pero no solo celebramos las cosas, que es fundamental, como decía, para arrancar esta intervención, por su perdurabilidad, por su capacidad de sobrevivir en el tiempo, las celebramos también por su calidad. Periférica aparece en el año 99-2000, que es un momento fundamental, no solo por el cambio de siglo, el cambio simbólico, sino también porque es un momento en que la gestión cultural, el mundo de la cultura, acaba de dejar o empieza a dejar una década realmente problemática. El mundo de la gestión cultural arranca de manera oficial o de manera clara con la llegada de los ayuntamientos democráticos en el año 79, y de eso hablaré un poquito más adelante. Y los 80 son años iniciáticos, no solo iniciales, también iniciáticos, donde una cantidad enorme de gente, en unos casos desde el voluntarismo, en otros casos desde la afición, en otros casos desde la formación, pero que se inventan, crean a partir del año 79, e insisto, los ayuntamientos democráticos, los primeros ayuntamientos democráticos fueron fundamentales, inventan, construyen, generan un tejido en el que la cultura ya no es solo ese territorio outsider donde gente que en los 60, en los 70 quiso de alguna forma mover la cultura, sino que se institucionaliza. Y esa institucionalización, esa primera institucionalización fue realmente creativa, fue realmente emocionante, hubo mucho de improvisación, pero también mucho de querer abrir todas las puertas, las ventanas, trasladar a la gente, al público, todo eso que esas personas amaban, apreciaban y consideraban que había que democratizar y trasladar a toda la población. Los 80 fueron años prodigiosos en cuanto a la gestión cultural, años muy amateur también, pero lo amateur hay que reivindicarlo también muchas veces, y años en los que se consolidan los grandes o algunos de los grandes proyectos institucionales en nuestro país. Por poner un ejemplo, en Andalucía en el año 84 llegan las competencias a la comunidad autónoma y hay que poner en funcionamiento una administración nueva, la administración de la Junta de Andalucía, con todo lo que de dificultad, pero también de ilusión y de capacidad de generar nuevos proyectos tuvo la creación de una institución como fue la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Fueron también los años en que no solo ayuntamientos, también diputaciones provinciales pusieron en marcha muchos programas de participación, programas de difusión y ayudas a la creación. Y los 90 son un poco los años de resaca de todo eso. Resaca porque viene una crisis económica que fue importante a partir del año 93. Yo recuerdo de manera simbólica, y además se vivía en el ambiente, ¿no? El 12 de octubre del 92, en la isla de la Cartuja, frente al lago, con los fuegos artificiales de despedida de la Expo, que también fue la caída del telón de un gran esfuerzo de modernización,
y también de un gran espectáculo. Yo creo que el año 93 fue el año del despertar a una situación mucho más complicada y sobre todo de los años siguientes, 93, 94, 95, fueron también los años de ver de todo eso que habíamos generado en los 80, qué quedaba y qué desaparecía, qué formaba parte de lo esencial, de lo que había arraigado, de lo que habíamos sido capaces de construir y que se volatilizaba después del evento, después del espectáculo, después del momento concreto. Así que los 90 fueron años duros, fueron también años de espejismos, ¿no? Porque frente a esa dureza de qué pasa después del 92, también fueron los años del Guggenheim de Bilbao, un proyecto completamente anómalo en el sentido de único, no de que sea anómalo, todo lo contrario, en el panorama español y en el panorama mundial. El Guggenheim de Bilbao fue un éxito internacional, un éxito sociológico, un éxito periodístico, un éxito social en definitiva, pero que en su momento se tenía la duda de si podía ser también un éxito cultural por aquello de los museos franquicia. Con el tiempo, afortunadamente, yo creo que el Guggenheim de Bilbao se ha convertido también en un éxito cultural y, por lo tanto, tenemos que celebrarlo. Pero, efectivamente, abrió un periodo que en la revista se habla de él, y ahora entraré con la revista, pero me interesaba contextualizar en qué momento sale Periférica, que no es un momento banal, ni tampoco un momento fácil, fue un momento difícil. El momento en que, tras el éxito mediático, social, arquitectónico, urbano del Guggenheim, muchas grandes ciudades españolas se lanzaron a construir grandes contenedores culturales, normalmente relacionados con el arte contemporáneo o con los auditorios, etc. Y ahí empezó uno de los problemas de nuestra cultura, de nuestra gestión cultural, porque puso en evidencia que detrás del cemento, del ladrillo, de la cáscara, había serias dificultades para mantener un proyecto cultural coherente, del tipo que fuera, museístico, musical, me da igual, un proyecto cultural coherente con perdurabilidad en el tiempo y, sobre todo, con los recursos necesarios para que se desarrollara con normalidad. En ese año aparece Periférica, es el año que yo dejo el Museo Reina Sofía, el año 2000, y es un año para mí de reflexión después de un periodo en el que, como bien ha dicho el vicerrector José María, yo había tenido la oportunidad, la enorme oportunidad, la enorme suerte de haber hecho toda una carrera de gestión dentro de la administración, pero con muy pocas connotaciones políticas en el sentido tradicional de la palabra y con muchas connotaciones políticas en el sentido cultural de la palabra. Yo había sido concejal, nunca lo pongo en el currículum, pero es así, en el año 79 en mi pueblo, en Pulpí, que es un pueblo que entonces tenía unos 4.000 habitantes, ahora tiene unos 10.000, y que uno aprende que hay que hacer de todo. Hay que poner el escenario, hay que poner los carteles, hay que hacer el expediente y hay que generar la actividad. Y no hay nada mejor no hay nada que más enseña un gestor cultural, que es poner la mesa y quitar la mesa y fregar los platos. Y eso lo he seguido haciendo toda mi vida, en la Casa Encendida y en el propio ministerio. No he perdido la costumbre de ir por un museo y, si veo un papel en el suelo, amagarme a recogerlo, porque no podemos tener un espacio cultural con alguna mácula, señal de incivismo, ¿no? Un espacio cultural tiene que ser el más cívico
y que no haya un papel en el suelo es tan importante como que el cuadro esté bien iluminado desde mi punto de vista, porque forma parte de un todo. En ese sentido, Periférica fue dentro de las publicaciones culturales españolas, y yo la conocí desde el primer número. No recuerdo ahora quién lo inició o quién me lo mandó. Yo creo que fue en algún encuentro en Huelva, en Isla Cristina, puede ser, de revistas o algo, por la época, que alguien me la... o en Ayamonte no, en fin, no lo recuerdo ahora, que alguien me la pasó y bueno, me pareció algo necesario y realmente bien atinado, ¿no? Porque nace en el momento de la resaca, en el momento del cambio de paradigma, del cambio de siglo, y para hablar de cosas que no son las que leemos en los periódicos. Porque hay un sector de la cultura, sobre todo de algunos gestores culturales y sobre todo de la clase política, de la que depende la cultura, que solo leen los titulares de los periódicos y de algunos periódicos. Es lo que yo llamo la cultura del top 10, ¿no? de los 40 principales, que es la que aparece publicada. Y esa cultura, siendo fundamental, siendo interesante, es la cultura que alimenta la industria cultural, que alimenta llenar los estadios o los espacios para los conciertos, que alimenta que vaya mucha gente a ver una exposición a los museos, que alimenta el que vaya la gente a todo tipo de actividad, siendo ese, digamos, como el espacio cénit de la industria cultural o la que llena los cines y los teatros. Sin embargo, de mi aprendizaje desde el año 79 hasta el año 2000, en que hubo un corte en mi faceta de gestor, era realmente la cultura que no necesita de mucho apoyo, es la cultura que ya se busca la vida casi por sí misma. Y mi reflexión de toda la crisis de los 90 y de toda la deriva de la cultura del espectáculo que se generó en los 90, también fruto de la crisis de los primeros 90, nació la reflexión de la casa encendida, que era buscar un espacio donde lo importante no eran las autopistas, las carreteras principales, sino los caminos secundarios, aquellos lugares donde la cultura se genera, donde la cultura empieza, que no es nada más que un lugar donde tan sencillo, donde dos personas que quieren dialogar sobre algo se ponen y lo hacen. Y en este caso, para mí ese diálogo era entre los creadores y el público. Por lo tanto, Periférica arranca en ese momento de reflexión, en ese momento de cambio de siglo, y se ocupa de algo en apariencia tedioso, de algo en apariencia muy local, de algo en apariencia muy pequeño, pero que está en la base, en el germen, en el cimiento de lo que ha de ser la gestión cultural y lo que es la construcción de la cultura, no sólo como espacio de creación y recepción, sino como espacio de institucionalidad. Institucionalidad no en términos, como tú citabas, no en términos de normatización o no en términos rígidos, sino al contrario, en términos de apertura, en términos democráticos. La cultura como una de las instituciones de la democracia, toda la construcción de la cultura. Entonces, cuando me invitó José María a venir aquí para presentar Periférica, pues intercambiamos unos correos y le dije, bueno, ¿de qué quieres que hable? Tal. Me dijo, no, de tu experiencia como gestor. Y dije, bueno, pues ya veremos, como la he contado tantas veces, seguro que alguno se va a aburrir porque ya me la habrá oído, o parte. Pero luego me metí a ver el número de Periférica y realmente dije, bueno, pues si realmente en este número está casi todo, o se habla de casi todo lo que yo podría hablar, ¿no? Me sentí muy incluido dentro de este número de la revista. Me sentí incluido porque cumplía 20 años,
porque tenía ese pozo que da la experiencia, que dan los años. Y luego, leyendo una cosa como menor, os lo recomiendo, y empezaré por hablar de los contenidos de Periférica, había el resumen de las editoriales de los 20 números, y realmente qué gran resumen, ¿no?, de lo que ha sido la trayectoria de la gestión cultural y de la cultura en nuestro país. Daban ganas de coger otra vez los números y leerse las editoriales enteras, ¿no?, para ampliar el resumen. Luego viene un homenaje a Eduard Miralles Ventimilla, al que no conocí personalmente, pero del que sí conocía sus publicaciones y conocía perfectamente de su gestión. Eduard, que murió en el año 18, en agosto del 18, si no recuerdo mal, de manera inesperada, es un ejemplo paradigmático de los gestores culturales. Y paradigmático porque también me recordaba a mí mismo, ¿no?, leyendo todo el artículo sobre Eduard, de resumen de su vida, ¿no? Es un gestor ligado a los ayuntamientos democráticos, pero que vienen de los movimientos sociales. Yo también llegué al ayuntamiento de Pulpí porque estábamos en una asociación de vecinos y alguien decidió que había que hacer una lista y que había que presentarse, y nos presentamos y ganamos contra todo pronóstico, porque éramos todos muy jóvenes. Yo tenía 19 años y el alcalde 24, y en medio pues todos más o menos, y contra todo pronóstico se ganaron las elecciones, y veníamos del movimiento vecinal. Nos habíamos constituido en una asociación de vecinos por un primer motivo: parar la urbanización salvaje de nuestras playas, que conseguimos pararlo un poco, luego con el tiempo ya le dieron un bocado, pero en fin, en ese momento se consiguió parar y cosas importantes. Y luego también, pues yo recuerdo que la primera campaña pública que hicimos ya como ayuntamiento fue una campaña de educación sanitaria, porque entonces la seguridad social no funcionaba como ahora, había muchos problemas de atención primaria, seguía muriéndose gente por falta de atención primaria, porque los médicos venían por la mañana, pero por la tarde se iban del pueblo. Si había un infarto, si había una crisis repentina, pues más de un vecino pues había muerto, ¿no?, por esa falta de atención primaria. Y nuestra primera acción sociocultural no fue hacer teatro, que quizá fue la segunda, no fue hacer una exposición, que sería la quinta, no fue hacer un encuentro de música popular, que sería la tercera, fue hacer una campaña de educación sanitaria justamente con las herramientas de la cultura, para enseñar a la población que no conocía sus derechos, que no conocía los recursos que tenía la sanidad, para que reivindicara sus derechos sanitarios, pues se hizo a través de teatro, a través de lo que ahora llaman performance, a través de pegarnos a la realidad social y a las necesidades casi de cada vecino, porque los conocíamos perfectamente. Este nivel educativo, este nivel de comprensión, este nivel económico, esta falta de recursos, etcétera, ¿no? Así que podría haber sido otro, pero aquí está el homenaje a Eduard Miralles, que es un ejemplo de esa trayectoria que hicimos todos los primerizos y los novatos a partir de los años 70, y que está en el origen de la gestión cultural, porque la gestión cultural viene de la gestión sociocultural. En aquel periodo lo social y lo cultural estaban muy imbricados, muy unidos, y además tenía mucho sentido, porque empezamos a abrirnos camino tratando de ser algo que ahora muchas veces se olvidan los gestores culturales, de ser útiles a nuestros vecinos, a nuestros paisanos, a nuestros convecinos, a nuestro entorno en definitiva. Palabra entorno, contexto, que es clave para hacer cualquier proyecto. No hay ningún proyecto que pueda ser interesante si no parte y tiene en consideración
el contexto en el que se desarrolla. Lo que en Cádiz puede ser excepcionalmente bueno, en Córdoba puede ser nada, y viceversa. Con lo cual, quiero, al reivindicar los 20 años de Periférica, quiero reivindicar ese origen sociocultural o social de la gestión cultural. Luego eso se fue separando, cosa que no está mal, porque se fue especializando, se fue enriqueciendo, pero no sería malo que volviéramos a retomar de otra forma, evidentemente, con otros recursos, con otra mentalidad, esa conexión entre la cultura, la necesidad cultural, el desarrollo cultural y los problemas sociales, las reivindicaciones sociales, las necesidades sociales de la población con la cual trabajamos, para evitar que la cultura se convierta en algo aparte para aquellos que ya están integrados, que ya lo conocen o que tienen posibilidades por su formación cultural y económica de acceder a eso, pero yo veo, mi experiencia como gestor es que cada vez hemos cerrado más las puertas de la cultura, nos hemos encapsulado más y quizá debiéramos de ir rompiendo otra vez las cápsulas que nos separan de una parte fundamental de la sociedad. Luego, la revista, a continuación, viene con una entrevista a Lluís Bonet. Lluís Bonet es el responsable, desde hace 30 años, desde el año 99, del Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Y también es para todos un ejemplo de gestor y un ejemplo importante de cómo la gestión cultural, que había nacido del amateurismo más simpático y positivo y de las preocupaciones más primarias de una serie de gente, ¿no?, que habíamos empezado a trabajar en esto, como, y en esto la Universidad de Barcelona siempre fue pionera, como en un momento determinado esa práctica de la gestión se entiende que hay que de alguna forma darle un cauce universitario. Y evidentemente se le da de la forma más apropiada, que no es con un estudio de grado, porque ¿qué es eso de ser gestor cultural?, ¿no?, que hay que saber de todo y ser especialista en todo, pero hay que saber de procedimiento administrativo, hay que saber de psicología para entender a los concejales y a los secretarios y a los interventores y a los funcionarios, hay que saber de relaciones públicas, hay que saber de protocolo, hay que saber de literatura, hay que saber de arte, hay que saber de música, en fin. Y entonces se le dio un cauce, desde mi punto de vista adecuado, que es el cauce del posgrado, ¿no? Posgrado que puede hacer un economista, que puede hacer un licenciado en Derecho, un licenciado en Filología, o en Historia del Arte, o en lo que sea, ¿no? Y Bonet, Lluís Bonet, pues es el decano de esto, y también, milagrosamente, lleva 30 años ininterrumpidamente ocupándose de ese máster, y por lo tanto os recomiendo vivamente que leáis la entrevista, que no es que diga nada extraordinario, pero es que lo dice todo, lo que hay que decir, con lo cual es fundamental, porque esto de la gestión tampoco es nada extraordinario, es el sentido común y la sensibilidad puestos en la misma coctelera. Luego viene un monográfico sobre políticas culturales locales, y es lo que me hizo no solo el homenaje a Eduard Miralles, sino también el monográfico de las políticas culturales locales, volver a los ayuntamientos, volver al año 79, volver a los orígenes de la gestión y volver a reconocer y a reconocerme en toda una serie de hitos que han sido fundamentales, pero que siguen siendo fundamentales. Yo creo en la, ahora que está tan de moda, la cocina de cercanía y el producto de cercanía, yo creo en la cultura de cercanía. No entiendo la cultura como algo aislado de la gente.
ni tampoco entiendo y la trato de combatir, siempre he tratado de combatirla en esa falsa disquisición entre la alta y la baja cultura. La distinción entre alta cultura y baja cultura es una distinción clasista económica y educativa y culturalmente hablando. Es el escudo que ponen los que no quieren compartir determinadas cosas con el resto de la gente o quieren marginar o no les importa la marginación de sectores cada vez más amplios de la población en términos culturales. La cultura es un continuo, la cultura se construye sobre distintas capas y sobre la ruina de una época, sobre los escombros de una época, se construye una nueva época. La cultura nunca se construye sobre cenizas, porque las cenizas no podemos olvidar ni descartar todo lo que nos ha precedido, sea del carácter que sea, aunque sea negativo, porque todo se construye sobre bases y capas que se van sumando. Y de hecho, si os paráis a reflexionar un poco, que lo haréis de manera cotidiana, estoy seguro, y en esta ciudad además es muy fácil, los grandes temas de la cultura, los grandes temas de la creación, siguen siendo los mismos desde hace miles de años, no han cambiado. Los griegos le dieron forma cogiendo las influencias desde China hasta Persia y de todo lo que había alrededor, nos lo sintetizaron sobre esa base, que no es una base pura, como digo, pues los griegos habían cogido de muchas cosas ya, a lo largo de más de un milenio, y sobre esa base se construye la cultura occidental. Pero es que las temáticas, las problemáticas, los sentimientos siguen siendo los mismos. No somos los mismos la gente que vamos pasando y cada generación tiene la obligación de hacer su propia lectura, su propia digestión, pero no tiene el derecho de destruir o de despreciar o de aniquilar lo que le ha precedido. Puede no interesarle, pero hay que guardarlo. Y quizá la siguiente generación se interese por algo que pasó hace 500 años, que a nosotros no nos ha interesado, o hace 40 años que nosotros lo hemos detestado incluso, ¿no? Pero porque estaba muy cerca de nosotros y queríamos cambiarlo. Pero hay que tener esa voluntad de construir y de no despreciar nada del pasado. Así que esa distinción entre alta y baja cultura, insisto, yo nunca la he tenido, la he combatido y la seguiré combatiendo porque de mi experiencia, y esto siempre lo cuento, y los que ya me hayáis oído, pues lo habré contado, y en la conferencia de hace unos meses en Cádiz, a lo mejor también lo conté, pero no pasa nada, porque ya vamos teniendo edad para que nos perdonen las repeticiones. Esa cuestión tan sutil y tan importante que es situar a un individuo, da igual de dónde venga, qué orígenes tenga, qué formación cultural tenga, qué práctica cultural tenga, delante de una obra de creación, delante de una obra de arte, sin presuponer, sin presumir cuál va a ser su reacción. No hay nada más anticultural que esos gestores que dicen no, es que la gente de aquí no está preparada para esto, no, es que esto aquí no funciona. Bueno, puede que no funcione, pero tenemos que intentar que funcione y ese es nuestro problema. El problema no es la gente, el problema es cómo los gestores intentamos que algo nuevo, que algo que no en apariencia no está en ese contexto, pueda tener una oportunidad. Ese es nuestro trabajo, crear las condiciones para que entre el creador y la obra de creación y el espectador, sea quien sea, pueda haber ese momento mágico, sagrado casi, de transferencia, de comunicación mutua. Porque la obra de creación, la obra de arte, tiene más de un creador.
Tiene el original, pensemos en un cuadro, el que lo pinta, y luego tiene o puede tener miles o millones de creadores más. Cada espectador termina de pintar un cuadro, termina de componer una sinfonía, y cada uno lo termina como Dios le da a entender. Y cuando digo Dios, me refiero no en términos religiosos, sino en términos de conciencia, sensibilidad, interés. Y muchas veces no pasa, no hay comunicación. Pero cuando pasa, ese es nuestro trabajo, intentar que pase. Yo siempre digo que si de 100.000 personas que visitan una exposición hemos cambiado la forma de mirar de 1.000, le hemos abierto una ventana nueva a su manera de mirar, le hemos enriquecido su herramienta intelectual y sensible para acceder a algo nuevo, ya habremos hecho nuestro trabajo, ya es suficiente. Este no es un trabajo de masas, este es un trabajo de uno en uno, de tú a tú, con nombres y apellidos. La masa está bien para la estadística cultural, el museo más visitado de España, la exposición más visitada de España, fenomenal. Los políticos se quedan contentos, todo el mundo está contento, celebramos el éxito y está bien. Ya que hemos hecho una cosa, pues cuanto más gente la vea, mejor. Pero luego está el otro trabajo, el que no va a salir casi nunca en un titular de periódico, ni en un debate en un pleno de un ayuntamiento, o en un debate en un pleno en el Congreso de los Diputados, o en una diputación, o en el Parlamento de una autonomía, que es ese trabajo silencioso, callado, que es de ir generando individuos, ciudadanos más abiertos, más sensibles, con más conocimiento. Entonces, en ese sentido, el monográfico sobre políticas culturales locales vuelve a traer, vuelve a poner sobre la mesa ese espacio imprescindible, básico, de cimiento para la construcción de la cultura, la construcción de la ciudadanía y para los gestores culturales. Si a mí, yo ahora ahora llevo 2 años que no he podido y creo que tengo que estar 2 años más por incompatible. Daba un módulo en el máster de gestión cultural de la Carlos III. Y por azares del destino, por programa, daba el módulo siempre de los últimos. Era como 3 semanas antes de que terminara el máster. Y iba a molestar a los alumnos, a poner un poco patas arriba todo aquello que yo sabía que le habían... Pero no para ir contra lo que habían dicho mis antecesores, que estaba de acuerdo, sino para ponerlos en cuestión de qué habían aprendido, qué conclusiones habían sacado de todos esos 9 meses, 8 meses largos que llevaban con la gestión cultural, ¿no? Así que volver al espacio de la cultura local, intentar volver a mirarlo con ojos positivos, con ojos de importancia, me parece que es fundamental. Y luego hay una serie de comentarios, muchos, pero hay uno que me ha interesado especialmente porque me interesó la ley en su momento, que me ha parecido fundamental, que es el comentario sobre la Ley de Derechos Culturales de Navarra, que es una ley autonómica que sitúa los derechos culturales como parte fundamental de los derechos humanos y que hace a su manera, no la comparto enteramente, pero sí me parece muy pertinente que mientras que el propio Ministerio de Cultura y las autonomías nos hemos dedicado a hacer a lo largo de nuestra vida leyes sobre patrimonio histórico, las leyes de bibliotecas, las leyes de archivos, las leyes relacionadas con las artes escénicas, etcétera, no había una ley que yo conozca sobre el derecho cultural, sobre los derechos culturales. Evidentemente es de Navarra y tiene unas especificidades que a nosotros aquí a lo mejor no nos van a interesar, pero sí el hecho de que se hayan basado en
en el tema del derecho cultural como uno de los derechos humanos más importantes. Bueno, creo que he consumido muchísimo tiempo en los prolegómenos, por no aburrirles. Algo que me gustaría también poner de manifiesto, porque no es lo normal tampoco, no es lo normal, no es lo habitual, que es Periférica como lugar de reflexión y acción, es decir, como lugar donde se hacen análisis teóricos, se hacen aportaciones del mundo de la investigación, pero también es el reflejo de las buenas prácticas, o de prácticas culturales, lo que nos permite también generar una reflexión sobre el trabajo ya hecho, sobre la experiencia ya tenida. También una de las citas que hago siempre es cuando los italianos en los años 60 tuvieron que hacer su ley de patrimonio, hicieron una comisión en el Senado italiano. Claro, eso del patrimonio histórico en Italia es inabarcable, no hay ley que pueda con ella. Y los italianos, que en otras cosas no, pero que en esto son finos, muy finos intelectualmente, dieron con la clave. No se trata de hacer aquí el compendio, ¿no? Era una comisión del Senado donde invitaron a todos los grandes arqueólogos, historiadores, profesores, para que hablaran sobre el patrimonio, etc. Y al final parieron un documento metodológico que me parece fundamental, que es hablar de la metodología de cómo abordamos cada tema. Esa comisión se llamó la Comisión Franceschini, en honor del senador que la presidía. Ahora el ministro de Cultura italiano es también Franceschini, no sé si será descendiente de ese senador, y no voy a tener la oportunidad de preguntárselo, pero quería habérselo preguntado si nos hubiéramos encontrado, porque hizo una labor extraordinaria. Y el primer punto, o de los primeros puntos, decía: todo acto administrativo debe estar precedido y seguido de un acto de conocimiento. ¿Qué es lo que nos estaban diciendo? Punto 1. Y en acto administrativo me refiero a cualquier acto, sea legal, sea de actuación, sea restaurar, sea lo que sea. Punto 1. No podemos hacer nada sin una investigación previa, sin conocer absolutamente bien el territorio, el terreno, el tema sobre el que vamos a actuar. No podemos malbaratar la acción cultural. Y dice, previamente a hacer el acto administrativo tiene que haber un acto de conocimiento y después tiene que haber otro, que es la evaluación de aquello que hemos hecho, para saber qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal o qué no hemos hecho. Entonces, creo que Periférica cumple esa función, y no de manera modesta, porque son muchos los temas que se tratan, ¿no? Que es, por un lado, la parte teórica, la parte de investigación, pero también la parte práctica, la parte de lo que es la acción cultural. Como estamos hablando de una revista que habla de cultura y territorio y habla de gestión cultural, sí me parecía, ya en tronco con lo que me pidió el vicerrector y que yo me he saltado, que es sobre la gestión cultural. Entonces, solo para no aburrir más, porque llevamos ya 51 minutos para cumplir la hora, algunas reflexiones, que ya he hecho algunas, sobre el trabajo del gestor cultural, el futuro o los retos de futuro del gestor cultural. El primero es la especialización. Tenemos que seguir dándole a la profesión de gestor cultural un ámbito de especialización. Un ámbito de especialización en términos teóricos y en términos prácticos. Y para eso tenemos que mejorar la formación. Lluís Bonet, como decía antes, en Barcelona, fue el primero hace 30 años, porque empezó en el 99 el máster, y han proliferado los másteres de posgrado, sobre todo ya en los últimos 10, 12 años, pero los másteres que yo conozco tienen un talón de Aquiles, que son las prácticas. Son prácticas, aunque es verdad
que hay máster como el de la Carlos III, que tienen que plantear el trabajo fin de máster desde el principio, que normalmente tienen que hacerlo sobre una institución, no temas ligados con la institución, y trabajan todo el año desde fuera. Y bueno, pues sobre la casa encendida ha habido mucha gente, muchos grupos de máster que han hecho esos trabajos, sin embargo lo han hecho desde fuera. Luego vienen un día, te entrevistan, te preguntan o escriben dudas, cosas, pero te das cuenta que hay muchas cosas que no han pescado o que las han pescado en bruto, ¿no? Y luego pues están las prácticas que suelen ser de un mes o 2 meses como mucho. Yo creo que es fundamental que toda formación de posgrado debiera de llevar como mínimo 1 año de prácticas, que esas prácticas estuvieran pagadas como becarios, evidentemente, y que empezaran trabajando con las señoras de la limpieza, con los de seguridad, y terminaran haciendo un proyecto en el que fueran no solo los gestores del proyecto, sino también los creadores del proyecto. Así que uno de los retos que tenemos los gestores culturales es mejorar nuestra especialización, nuestra formación teórica, pero también nuestra formación práctica. De la misma manera que ahora en la nueva ley de educación se pretende que antes de dar clase la gente tenga al menos 1 año de práctica, que es lo que se suponía que era antes el CAP, o lo que era tal, pero que eso se fue perdiendo. Bueno, antes del CAP se llamaba de otra manera, que es lo que hacían los licenciados de mi época, que ya ni me acuerdo, y luego se llamó CAP. Pero, en definitiva, el futuro de la gestión pasa por una mejor formación y, sobre todo, antes de que la gente empiece a trabajar, unas buenas prácticas, que el futuro gestor pase por todo el proceso de lo que es gestionar un proyecto cultural, absolutamente por todo el proceso. Otro reto que tenemos importante y fundamental es luchar contra la precarización laboral. La última crisis, la del 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ha traído que los presupuestos de cultura, absurdamente, porque ya eran pequeños, han quedado aproximadamente en la mitad. El Ministerio de Cultura al que yo entré, el de los presupuestos generales del Estado del año 18, yo había trabajado en el Ministerio de Cultura entre el año 93, primero como director general de Bellas Artes y Archivos, hasta el año 2000 como director del Museo Reina Sofía. Y cuando vi los presupuestos no daba crédito. Y en efecto había bajado entre el año 12 y el año 18 un 54%. Esos son unos 600 y pico millones de euros. Y digo yo, ¿qué narices de déficit arreglaría el Ministerio de Hacienda quitándole a la cultura 600 millones de euros? Que eso es para el Estado como lo que se gasta, no sé, en bolígrafo, en papel. Porque os hagáis una idea, en el año 2019 los recursos destinados, si no recuerdo mal de haberlo oído, para todas las emergencias migratorias en un año, no las presupuestadas, sino el dinero extra que hubo que poner en el 19, fueron de 300 y pico millones de euros. Casi la mitad, o más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Cultura, que son unos 600 millones de euros. Eso no da nada más que para mantener lo mínimo, pero no da para... Entonces, eso también ha traído consigo una precarización laboral extrema. Primero, se ha despedido a mucha gente, con lo cual los que trabajan están sobrecargados de trabajo, los que entran a trabajar entran en unas condiciones pésimas de trabajo, de sueldo, son falsos autónomos la mayoría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que pensar que la cultura no la hacen los ministros, la cultura no la hacen los concejales, la cultura la hacen los creadores, el público y los gestores. Y por lo tanto tenemos que tener un cuerpo de gestores que estén pagados honestamente, o sea, con naturalidad,
como les corresponda al trabajo que hacen, ni más ni menos, y en unas condiciones laborales normales. Otro problema fundamental, y va con una de las citas que tú habéis hecho, es cada vez está más extendido el mandarinato de los gestores culturales. Algo tenemos que decir de autocrítica, ¿no? No sé, como has citado a Sartre, yo citaré la novela Los mandarines de Simone de Beauvoir, que no era ni más ni menos que el debate, el encontronazo doloroso, a veces amistoso, a veces doloroso, entre Albert Camus y Jean-Paul Sartre, que eran los mandarines, ¿no?, de la filosofía, del mundo filosófico, cultural, literario de la Francia de posguerra y del existencialismo, ¿no? Y cómo gente que estuvo cerca se va separando porque tiene dos visiones radicalmente distintas de lo que debe ser la filosofía, la creación, etc. Camus, que se va hacia un humanismo muy apegado a la tierra, y Sartre, que se va a una filosofía más ligada a los movimientos políticos, al comunismo, postcomunismo, en fin, al marxismo, ¿no? Bueno, lamentablemente se han generado algunos gestores culturales que se creen que esto de la cultura y esto de las instituciones culturales es una obra de ellos, son autores. Y claro que el gestor cultural es autor, pues el autor es la sombra. Y en ese sentido, cada vez nos encontramos con más museos, centros de arte y espacios copados por gente que ha hecho de eso un proyecto personal en el mal sentido de la palabra. Yo, que he sido director de museo, claro que entiendo que el director del museo lo entiendo y lo he practicado, ¿no? Tiene que tener un proyecto, tiene que tener un proyecto muy claro, definido, pero ese proyecto nunca puede ser un proyecto enteramente personal, porque una cosa es el espacio privado. Cuando tú estás en un espacio privado, si el que paga le parece bien lo que tú haces, yo ahí no me meto. En lo privado, cada uno con su dinero, luego los criticaremos porque tal caja de ahorro o tal fundación de una empresa hace un buen programa cultural o un mal programa cultural, pero es su dinero. Aunque luego no tan público, porque luego se desgravan también, aunque no mucho, con lo cual también pagamos algo los ciudadanos, pero en fin, es un espacio más libre, ¿no? Pero los espacios públicos no son propiedad del gestor. Los espacios públicos son de la sociedad. Por lo tanto, si uno trabaja en un museo de arte contemporáneo, pues lo normal es que uno pertenezca o esté allegado o esté cercano a una línea de pensamiento, una línea de creación, que es la que muestra de manera más clara. Pero no puede ni negar ni obstaculizar otras líneas de pensamiento, otras líneas de creación, y tiene que hacer el juego malabar de que cosas dispares convivan bien y se entienda bien por qué conviven. No es que aquí hay una cuota para los no sé qué y aquí otra cuota para no sé cuánto de cada. No, todo eso hay que armonizarlo y tiene que verse como un todo, como un conjunto, aunque sean muy dispares. Entonces tenemos ahora museos que están entregados no con pasión, porque es la cosa más fría del mundo, pero en fin, con arrebato a lo que yo llamo el conceptual monacal, que es pues la fotocopia y estas cosas, que yo respeto y valoro, pero que a veces me cansa un poco, o el conceptual monocanal, que es el audiovisual y que, en fin, tiene su parte de espejo, ¿no?, con lo otro. Yo creo que los gestores tenemos que ser responsables, tenemos que ser creativos, tenemos que hacer proyectos de autor, pero no de nuestra autoría, sino de los creadores, de los comisarios, de los historiadores, de los gestores con los que trabajamos, y porque si no estaremos creando también públicos monotemáticos, lugares donde solo va un tipo de público, un sector del público, y eso no nos lo podemos permitir. Así que
Nuestros retos son mejorar nuestra formación, perfeccionar nuestra formación, acceder al trabajo con unas buenas prácticas, luchar contra la precarización, cuidarnos de nosotros mismos, no creernos a nosotros más de la cuenta, más bien poquito, creer en el público, pensar que el público es un mundo lleno de posibilidades, un mundo lleno de aperturas, que cualquier persona nos puede enseñar algo en cómo ve la obra de creación. Y luego está, pues, lo de todos los oficios, la permanente actualización, la permanente poner en cuestión si la fórmula que hace 10 años no funcionaba bien para hacer una cosa, ya no funciona. ¿Cómo tenemos que abordar ahora, en un mundo tan digital, tan audiovisual, tan poco lector, tan poco de la palabra, qué estrategias tenemos que hacer para atraer a la gente joven al mundo de la imagen, que no sea solo la imagen en movimiento, al mundo de la palabra, que ahí los estamos perdiendo? La gente no lee, pues no ya literatura, no lee nada, no lee nada. Con lo cual ya llegamos a la universidad, yo realmente me enfado y lo digo, y además lo digo como la gente de antes, un poco autoritario, ¿no? Cuando en los trabajos de máster o en los trabajos de investigación en los que he participado, ¿no?, y tal, de pronto viene la gente y dice, bueno, a ver, ¿cuándo fue que no fuiste a clase el día que explicaban la sintaxis? Hay una cosa que es sujeto, verbo y predicado. Y luego hay ya, pues, la complejidad de los sujetos, de los verbos y de los predicados, y de los complementos, lo que tú quieras, pero hay una cosa que es sujeto, verbo, predicado. ¿Y qué día no fuiste a clase para que no te enseñaron las comas, ni los verbos transitivos, ni los intransitivos? ¿Qué cosa es esta de que de un sustantivo me haces un infinitivo? Ahora estoy cabreadísimo con esto, de broma, pero en fin, me sorprende que la Real Academia haya admitido agendar. Qué palabra tan fea, agendar, ¿no? O, bueno, ya está, ya la hemos asumido, pero en fin, o aquello de conveniar. No, perdona, el verbo es convenir, y cuando hemos convenido algo, lo trasladamos a un convenio que es fruto de haber convenido. Yo, la palabra conveniar, en la administración que se habla tanto, es que cada vez que a un profesor universitario o a un responsable, en fin, con carrera y tal, oía la palabra conveniar, digo, Dios mío, algo va mal. Pues eso pasa también con la gente joven. Entonces, yo creo que tenemos que volver, y ya para terminar, tuve el privilegio, por otros motivos, de estar con Octavio Paz unos meses antes de morir. Estábamos preparando un proyecto, una exposición, que luego no salió, porque con Dore Aston, que acaba de morir. Dore Aston es una de las grandes historiadoras de arte norteamericanas y una mujer extraordinaria, de una cultura extraordinaria, y de la vieja guardia, en el buen sentido de la palabra, de gente sólida, preparada, que nunca hizo un mal proyecto, y queríamos hacer para la Reina Sofía un proyecto sobre Octavio Paz. Luego murió Octavio y Marilló, la viuda, pues entendió que Dore era un poco izquierdista además para Octavio, y no salió. Pero bueno, y estuvimos con Octavio en una casa maravillosa en San Ángel, que le había cedido el gobierno federal para que pasara, pues, lo que se veía venir, ¿no?, la enfermedad. Y Octavio dijo, la poesía ha perdido y para Octavio la poesía era la palabra, ¿no?, el origen de la palabra, era la poesía en los términos un poco trascendentes, ¿no?, en el sentido de que
en las religiones del libro, ¿no? En las tres grandes religiones monoteístas, el poeta en el origen era el que oía la palabra de Dios y la transcribía, ¿no? Que es lo que está, bueno, en el principio era el verbo, ¿no? En todo ese origen ancestral de la palabra, de la creación. Dijo, la poesía ha perdido la batalla, ha perdido la guerra, la ha ganado la prosa, todo cada vez es más prosaico. Los creadores tenemos que volver al convento, al monasterio, a encerrarnos, a buscar las nuevas palabras que puedan enseñar al nuevo mundo, ¿no? Y conforme más pasa el tiempo, más razón le doy a Octavio, ¿no? Cada vez la palabra, el lenguaje, la lengua, que es lo que nos une, lo que nos comunica, lo que nos hace más inteligentes, lo que nos permite construir un discurso más complejo, porque nuestra capacidad de construcción es nuestra capacidad de lenguaje. Cuanto más rico es nuestro lenguaje, más riqueza podemos construir conceptual, filosófica, creativa, etcétera, la estamos perdiendo para las nuevas generaciones. Así que tenemos que recuperar la palabra, el nicho de la palabra, que no es ni más ni menos que el nicho de la conversación. Tenemos que volver a tener conversaciones. Ahora hay debates, pero en el debate siempre hay uno que defiende A y otro que defiende B, y en el debate hay poca porosidad, mientras que la conversación de tú a tú, todos somos capaces de aceptar por empatía, por amistad, por educación, si se quiere, una parte de lo que el otro nos dice, ¿no? Y de asumirlo y de pensarlo. Entonces, los gestores tenemos la obligación de volver a recuperar la conversación, que es recuperar la palabra, que es recuperar el espacio público, que es recuperar un espacio común y democrático para la cultura, para que la cultura sea útil a la gente, no sea un medio de separación o segregación, sino al contrario, un modo de integración cultural y social. Así que muchísimas gracias por hacer esto, rector. Espero que te sobreviva a ti también. Y muchísimas gracias por invitarme a hablar de esta maravillosa revista y necesaria revista. Muchas gracias. Bueno, como vamos más o menos bien de tiempo, abrimos un breve turno de preguntas por si alguien tuviera interés en realizar alguna pregunta o realizar alguna observación. Bueno, hablaba de mi experiencia personal, ¿no? Yo después de la experiencia del Reina Sofía, que era una gran institución cultural a nivel nacional, claro, tú dejas de ser director del Reina Sofía, yo estuve allí 6 años, entré con 35, dejas de ser el director de Reina Sofía con 41, y claro, tienes un problema, que es, ¿y ahora qué hago, no? Porque no hay nada peor que ser lo que dicen los anglosajones, un has-been, un he sido. Yo es que he sido, dice, bueno, y ahora, dice, ahora limpio escaleras. Pues vamos a hablar de las escaleras. Yo he sido la reina de Saba, ¿no? Pues ahora limpio escaleras. Bueno. Entonces, yo sí me planteé, bueno, también tienes 40 años, has vivido un periodo muy intenso. Yo salí muy satisfecho de lo que hice en el Reina Sofía. De hecho, siempre pensaba que si alguna vez escribiera unas memorias, que no voy a escribir, evidentemente, porque no le van a interesar ni a un editor, pero siempre gastaba la broma de decir, pues me decía la gente, ¿por qué no escribe? Y bueno, pues si escribiera, se llamaría Yo sobreviví al Reina Sofía. Pues claro, no hay nada más complicado que sobrevivir a un sitio donde están los artistas vivos,
las viudas de los recién muertos y los herederos de los recién muertos y de las viudas. Eso es una locura. Bueno, entonces te pilla también que has cumplido 40 años, que eres joven, pero ya no tanto, en fin. Entonces, bueno, de mi reflexión salió La Casa Encendida, que era espacios básicos donde todo cupiera y donde los creadores pudieran equivocarse y donde dirigirnos a una nueva generación, que era la generación de la gente de 20 años. ¿Qué le interesa a la gente de 20 años? ¿Qué le puede interesar? Y de esa reflexión, que no fue solo mía, fue mía y de todo un equipo que se fue incorporando, salió La Casa Encendida. ¿Qué reflexión haría yo ahora? Pues yo creo que, dado que los recursos económicos para la cultura son un escándalo, son un ejemplo imperdonable como país europeo y desarrollado, y dado que hay tanta precariedad, pues yo creo que hay que volver a lo local, hay que volver al barrio, hay que volver a la calle, hay que volver a las pequeñas cosas, sin olvidar las grandes, evidentemente, y hay que empezar a romper esos diques que nos han ido poniendo a la gente de la cultura, ¿no? Que eso va también con esto de la crítica de los nuevos mandarines, ¿no? Que es lo que más me molesta. Yo a un creador le aguanto perfectamente la soberbia, absolutamente, porque forma parte de ser creador, ¿no? Si no, pues sería funcionario, o sería como yo, gestor, pero oye, si es creador es otra manera de entender el mundo, estar en el mundo, y le puedo tolerar, en fin, todos los pecados capitales. Y como límite, pues el Código Penal, ¿no? No matarás, en fin, que no mate a nadie para hacer una obra de arte. Pero al gestor yo no le perdono la soberbia. Estoy harto de conocer gente engreída que, porque yo, pero bueno, pues porque tú. ¿Y eso dónde va de lejos? ¿Eso a dónde va? Pues a tu currículum, bueno, pues ya está, pues fenomenal, oye, pues sigue llenando. ¿Qué pasa también en la universidad, con esto de las publicaciones, ¿no? Como hay que hacer los sexenios y no sé qué, todo el mundo publicando como loco cosas que el interés, por decirlo modesto, es relativo, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver un poco, no volver, sino no olvidar la construcción de lo cultural como una construcción como parte fundamental de la construcción de la ciudadanía, en la que tenemos que atender a todas las partes del proceso. Salir de la cápsula en la que nos han metido, romper la cápsula y que ese líquido se extienda por las calles de manera natural, ¿no? Entonces, yo creo que el paradigma, sobre todo porque además en una sociedad en la que lo tecnológico ya ha ganado todas las partidas y en cuanto salga esto del 5G, eso ya va a ser lo está retrasando el coronavirus, pero ya lo tecnológico nos va a absorber, nos va a comer. Pues yo creo, no en términos de resistencia, no se trata de que la cultura sea la nueva aldea gala, sino en términos de enriquecer también lo tecnológico. Yo no rechazo nada, es más, creo que todos son instrumentos de trabajo, ¿no? Pues como lo fue en su momento el arado romano, fue un avance para la agricultura, pues ahora lo tecnológico es un avance para la información, para la conexión y demás. Pero eso hay que humanizarlo. Y para eso tenemos que sino tenemos que esforzarnos porque haya ciudadanos que sean capaces de discernir entre la técnica y la humanidad, ¿no? Que en definitiva se trata siempre de eso, no inventamos nada, pero no volvernos locos con lo tecnológico, ¿no? Porque lo tecnológico es algo al servicio de algo,
que tiene contenido, que tiene alma, que tiene corazón, no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento para, ¿no? Entonces, bueno, pues no perder esa batalla, que lo vamos a tener difícil, porque la tecnología viene apabullantemente creativa. Yo tengo una pregunta. Sí, yo quería aprovechar que estás aquí y tu experiencia en una universidad pública ahora mismo con bastantes recortes presupuestarios. Imagínate el presupuesto de un vicerrectorado de cultura. ¿Cuál crees tú que es el papel de una universidad como motor cultural de una provincia, como es el caso de Cádiz, con una universidad que además está con 4 campus en toda la provincia, en Algeciras, en Puerto Real? ¿Cuál puede ser el papel, o mejor, todavía más fácil, ¿no? O sea, cómo invertimos ese dinero que tenemos en el presupuesto vicerrectoral de cultura, que además en su mayor parte es externo, ¿no? Bueno, yo creo que la universidad ha sufrido un proceso, bueno, que va con los tiempos, cada vez más economicista, ¿no? Más al servicio de la economía. O sea, formamos las nuevas carreras, los nuevos estudios, bueno, es normal, ¿no? Pero ha perdido su sentido humanista, ¿no? Entonces yo creo que la mejor inversión de un vicerrectorado de extensión cultural es que sus alumnos estudien lo que estudien, sean gente con una formación humanística relevante. No puede ser que te encuentres con, yo los conozco, gente de 24 años que ha terminado un grado y un posgrado y no ha leído un libro. Pero no digo ya de literatura, da igual, un libro de ajedrez, si le gusta el ajedrez o de lo que quiera, ¿no? No saben lo que es el formato libro. O son incapaces de saber algo básico sobre arte o sobre, en fin, el yacimiento arqueológico que tienen en la puerta de su casa o a 5 kilómetros, o te dicen ahora la gente joven, y esto lo he oído la semana pasada, en familia, ¿no? Un amigo de un sobrino que, bueno, vamos a ver esta película que os vais a reír y tal. Y dice, pues es en blanco y negro. Dice, porque querían ver una comedia, ¿no? Y entonces, bueno, claro, las comedias buenas. Entonces les di a elegir entre, bueno, yo ya es que ya tengo una edad también, pero en fin, me parecen comedias maravillosas. Les di a elegir entre Tener y no tener, de Lubitsch. Les di a elegir entre Historias de Filadelfia, de Cukor creo que era, no, bueno, y entre Con faldas y a lo loco, de Billy Wilder, o ¿cuál era la otra? El Guateque. Y entonces, bueno, el Guateque era en color. Y dice, pero dice, son en blanco y negro y del siglo pasado. Y se negaban. Y bueno, pues nada, pues a ver. Y pusieron una cosa absurda, bueno, ya la vi. Pero quiero decir, formar que tus alumnos, o sea, que tener la carrera, un título de la Universidad de Cádiz, también signifique tener una cultura lo más amplia y sobre todo una actitud hacia la cultura, ¿no? No se trata de que lean 100 libros, se trata de que entiendan que leer es bueno, es necesario y es placentero, que ver cine clásico o no tan clásico también les ayuda a mirar las nuevas imágenes desde un punto más crítico. Pues claro, es que si no al final el cine va a ser como un videoclip de Beyoncé. Así van a ser las películas, porque esta gente no aguanta más de 10 segundos una escena. Hay una película que me divierte muchísimo, que también vi por casualidad y he seguido la saga, que es, os vais a reír, pero bueno, ya estamos en tono confesional, que es Fast and Furious, esta de los coches, que es brutal, porque ya hacen unas cosas. Y entonces te das cuenta en el montaje que no hay nada que dure más de 10-15 segundos. Solo cuando se ponen un poco románticos, que es lo peor, pues no te los crees, porque esos animales de bellota
que hacen esas cosas no... Pero en fin, siempre quieren dar un toque personal, ¿no? Pero te das cuenta es que el cine contemporáneo no aguanta ya una escena, no ya digo un plano, sino una escena de más de 15 o 20 segundos. Con lo cual, si no educamos en mirar la imagen de otra manera, vamos a terminar destruyendo la imagen como vehículo de creación, no como vehículo de... Bueno, ves una película de esta y no necesitas ninguna sustancia, ya te la genera en el cerebro la película, ¿no? En fin, yo, si estuviera en tu puesto y en vuestro puesto, querría que mis alumnos salieran con un poco de pozo, un poco de empaque, en gente que supiera hablar, que supiera escribir, que tuviera conversación, que tuviera interés. Y eso cómo se hace, no tengo ni idea, rector, porque si lo supiera, te disputaría el puesto, pero no he llegado ni a PNN, que se decía en mis tiempos. Pero yo creo que es eso, es generar individuos sólidos o con unas bases para que sean sólidos. No. ¿Eso significa hacer 20 exposiciones al año o 10? Pues no lo sé. ¿Eso significa hacer 28 charlas? No lo sé. Eso ya tiene que ser vuestro proyecto, ¿no? Cada lugar tiene su proyecto. Pero en fin, que la gente salga de aquí que pueda salir al mundo y así hablan idiomas, pues mejor también. Como veis, estoy de una simpleza. Estoy en lo básico. ¿Alguna pregunta más? Ahí tenemos una. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la conferencia. Yo quería juntar dos temas que ha comentado para hacerle dos preguntas. Una sería, por un lado, la precarización, ¿no?, de la profesión, y por otro, esta figura que usted ha comentado que en los últimos años nota más, que es la del gestor cultural casi promotor de sí mismo. Y las preguntas serían si no piensa usted que es la propia precarización de la profesión la que fuerza casi a esa nueva construcción casi de la figura del emprendedor, ¿no?, en el campo de la cultura, que sería este gestor cultural promotor de sí mismo, si no piensa que es la precarización la que genera este tipo de perfiles profesionales, y cuál sería la solución para un gestor cultural en un escenario, en un mercado cada vez más precario, que a la vez fomenta la competitividad en esa profesión, cuando, como ha comentado, los propios estudios universitarios no tienen una estructura de prácticas, digamos, ¿no? Casi que se ven forzados muchos profesionales, imagino, a salir a un mercado altamente competitivo en el que se ven forzados quizás a potenciar esta figura, ¿no?, de promotor de sí mismo en lugar de un gestor cultural. Es que son cosas distintas, vamos a ver. El emprendimiento y el self-made man o woman, yo estoy a favor, ¿no? De hecho, todos nos hemos hecho a nosotros mismos porque como gestores, porque esto no existía. Ha sido el azar, la necesidad, la vocación, la casualidad, en fin, una suma de cosas muy de un momento histórico también de España. Eso ahora no pasaría o pasaría de otra manera, o está pasando de otra manera. No, vamos a ver, la precarización me refiero a que tenemos que reivindicar que los gestores somos profesionales y que necesitamos que nos traten igual de bien que a cualquier otro profesional. Que no es posible que le pidan a alguien que haga una charla gratis o que le paguen 100 euros por una charla. Pues no, si no tiene usted para pagar una cosa decente, pues yo, que soy voluntarioso y que siempre lo he sido y que procuro ir a donde me llaman, siempre, no ahora evidentemente, antes te decían, no, tenemos para pagarte. Y yo, no me paguéis nada. Porque es como aceptar unas condiciones. Entonces es preferible ser generoso, ¿no? Y decir, bueno, pues me gusta lo que hace, como no tienes dinero apoyo lo que hace y no me pagues nada. Luego nos tomamos unas cañas y hablamos, ¿no? No, yo cuando hablaba del mandarinato no hablaba de la gente que lucha por la supervivencia y que se hace a sí misma como gestor.
Hablaba de la gente que se apoltrona en las instituciones y en las grandes instituciones y las hacen suyas, se apropian de ello, que es una apropiación indebida. Si es una institución pública, si es privada, insisto, pues lo privado, el que paga, pues te consentirá lo que quiera y tú lo haces, ¿no? De hecho, yo la Casa Encendida la pude hacer porque era una institución privada. Eso jamás lo hubiera podido hacer en una institución pública. Entre otras cosas porque no hubiera durado más de 4 años o 5, que es lo que dura al frente de algo en la administración, con suerte. Y yo soy una excepción de la gente que ha durado en los sitios, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que los gestores no podemos apropiarnos de los espacios públicos como espacios personales, como espacios propios, sino que nosotros estamos para que ese espacio público siga siendo público, con nuestra experiencia, con nuestra impronta, con nuestros característicos. Somos personas y tenemos proyectos y tenemos ideas y tenemos líneas de trabajo, pero no monopolizar en ningún caso eso y estar abiertos, ¿no?, a todo lo que venga y no despreciar ninguna propuesta, por humilde que sea, sin haberla estudiado y haberla visto bien, ¿no? Hay ya una especie de prejuicio. No, es que este comisario es de la cuerda de no sé quién, este aquí no trabaja. Es que este artista es que este pinta y ahora la pintura no tiene interés. Estoy diciendo cosas reales, no estoy exagerando. O, en fin, eso es imperdonable en los gestores. Tenemos que ser gente más honesta, más cabal, más abierta, sin dejar de nosotros mismos, pero sin imponer nuestra visión de las cosas de manera omnímoda, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando y como no podía ser de otra manera, estando aquí el señor rector, que clausure él. No. Faltaría más. Lo mejor es que como eres tan breve... Es que muy breve. Bueno, pues simplemente agradecer a nuestro ponente, que es un lujo tenerlo aquí y tenerlo 2 veces casi seguidas, pues la verdad que es una oportunidad única, ¿no? Y bueno, simplemente agradecerle y decirle que la Universidad de Cádiz está abierta para cuando nos pueda volver a visitarnos y a llenarnos con sus saberes. Y a todo el mundo, pues muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias.